Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, explorando intensos triángulos amorosos en algunas de las producciones más recientes. Si eres amante del drama, el romance y las historias apasionantes, este vídeo es para ti. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones. Cuerpo principal. 1. Amor prohibido. Título: Aşk Memnu. Género: drama, romance. Actores principales: Beren Saat, Vantatl Selçuk Yöntem. Sinopsis: la historia gira en torno a Biter, una joven mujer casada con un hombre mayor, pero que se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de su esposo. Un amor imposible que desencadena una serie de tragedias. Relevancia: Amor prohibido es un clásico del género melodramático turco y destaca por la intensidad de sus relaciones amorosas y el conflicto moral de sus personajes. Amor prohibido, conocida en turco como Aşk Memnu, es una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Basada en la novela homónima de Halit Ziyawaklgil, la trama se desarrolla en un entorno de lujo y opulencia, donde los personajes se debaten entre el deber y el deseo. Biter, interpretada por Beren Saat, es una mujer joven y hermosa casada con Adnan Bey, un hombre mayor y respetado en la sociedad. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el apuesto sobrino de su esposo, con quien comienza una relación prohibida llena de pasión y conflictos. La intensidad de los sentimientos que se desatan en Amor prohibido es palpable en cada episodio. La química entre los actores principales, Beren Saat y Vantatl, es uno de los puntos fuertes de la serie, contribuyendo a la creación de un triángulo amoroso lleno de tensión y emociones encontradas. Selçuk Yöntem, en el papel de Adnan Bey, aporta la seriedad y la profundidad necesarias para contrastar con la juventud y la pasión de los otros dos protagonistas, creando un equilibrio dramático que mantiene al espectador en vilo. Pero más allá de las relaciones románticas, Amor prohibido también aborda temas como la moralidad, el honor y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Tanto Biter como Belul se enfrentan a dilemas éticos que ponen a prueba sus convicciones y los llevan al borde de la desesperación. La evolución de los personajes a lo largo de la serie es fascinante de observar, mostrando sus vulnerabilidades y sus luchas internas de una manera realista y conmovedora. En definitiva, Amor prohibido es una serie que va más allá del simple melodrama, adentrándose en las complejidades del amor, la pasión y los sacrificios que conlleva. Con un final impactante que ha dejado a muchos espectadores con el corazón en un puño, esta producción turca se ha consolidado como un referente del género y sigue siendo recordada con cariño por sus seguidores en todo el mundo. 2. Dolunay. Título: Dolunay. Género: comedia romántica. Actores principales: Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtas. Sinopsis: Nazlı, una talentosa chef, se ve envuelta en un triángulo amoroso entre Ferit, un hombre de negocios serio y exitoso, y Deniz, un apuesto y encantador surfero. Romance y humor se entrelazan en esta entretenida serie. Relevancia: Dolunay destaca por su atmósfera ligera y romántica, combinando momentos cómicos con emociones profundas en las relaciones de sus personajes. Dolunay, o Luna llena en español, es una serie que ha conquistado a los espectadores con su encantadora combinación de romance y comedia. Protagonizada por Can Yaman y Özge Gürel en los roles de Ferit y Nazlı, esta producción turca nos sumerge en las divertidas y románticas aventuras de una talentosa chef que se encuentra en medio de un triángulo amoroso inesperado. Nazlı, interpretada por Özge Gürel, es una joven apasionada por la cocina, que trabaja como chef en un lujoso restaurante. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Ferit, un exitoso hombre de negocios con una personalidad seria y reservada. A medida que su relación profesional se convierte en algo más, Nazlı se ve también envuelta en los encantos de Deniz, un surfista encantador y despreocupado interpretado por Hakan Kurtas. La lucha interna de Nazlı por elegir entre la estabilidad de Ferit y la diversión de Deniz es el motor principal de la trama, generando momentos divertidos y emotivos a lo largo de la serie. Dolunay destaca por su frescura y su enfoque en las relaciones humanas, mostrando de manera realista los altibajos del amor y la importancia de la honestidad y la comunicación en una pareja. El contraste entre el carácter serio y protector de Ferit y la despreocupación y el encanto de Deniz crea una dinámica interesante que mantiene la atención del espectador en cada capítulo. La química entre los actores principales, Can Yaman, Özge Gürel y Hakan Kurtas, es evidente en cada escena, contribuyendo a la credibilidad y la emotividad de las situaciones que enfrentan.
Además, la atmósfera romántica y los paisajes impresionantes de Dolunay transportan al espectador a un mundo de emociones intensas y momentos inolvidables. La banda sonora, compuesta por melodías emotivas y envolventes, añade una capa adicional de profundidad a la historia y ayuda a crear una experiencia audiovisual completa. En definitiva, Dolunay es una serie que conquista tanto por sus personajes carismáticos como por su mensaje de amor, amistad y autenticidad en medio de un mundo lleno de sorpresas y desafíos. 3. Las mil y una noches. Título: Binbir Gece. Género: drama, romance. Actores principales: Ali Tergenk, Berguzar Korel, Tardu Flordun. Sinopsis: Sherazade, una joven viuda, se convierte en la empleada de Onur, un exitoso empresario con una actitud fría y distante. Entre ellos surge una intensa conexión que desafía sus propios demonios del pasado. Relevancia: Las mil y una noches es una historia cautivadora que juega con las emociones de sus protagonistas y del público, manteniendo en vilo con cada giro inesperado en el triángulo amoroso central. Las mil y una noches, conocida en turco como Binbir Gece, es una serie que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Basada en cuentos tradicionales del Medio Oriente, la trama se centra en Sherazade, una joven viuda interpretada por Berguzar Korel, que se ve obligada a aceptar un trabajo como empleada en la mansión de Onur, un empresario de éxito con un pasado oscuro. Lo que comienza como una relación laboral fría y distante se transforma en un torbellino de emociones cuando Sherazade descubre que su jefe esconde secretos que la conectan con su propio pasado. La intensidad y la pasión que se desprenden de Las mil y una noches son palpables en cada escena. Ali Tergenk, en el papel de Onur, aporta la seriedad y la misteriosa profundidad necesarias para mantener en vilo al espectador, mientras que Berguzar Korel deslumbra con su actuación emotiva y conmovedora como Sherazade. El romance prohibido que surge entre ellos, marcado por la presencia de desafíos y obstáculos insalvables, es el eje central de la trama y mantiene la tensión dramática en un nivel constante a lo largo de los capítulos. Pero más allá del romance, Las mil y una noches también aborda temas profundos como la redención, el perdón y la superación de los errores del pasado. Tanto Sherazade como Onur se enfrentan a dilemas morales y decisiones difíciles que ponen a prueba su fortaleza y su amor el uno por el otro. Los giros inesperados en la trama y las revelaciones sorprendentes mantienen al espectador pegado a la pantalla, ansioso por descubrir cómo se desarrollarán los destinos de estos personajes tan fascinantes. La ambientación exótica y los escenarios espectaculares de Las mil y una noches son un verdadero festín para los sentidos, transportando al espectador a un mundo de fantasía y misterio donde el amor y la redención se entrelazan en una danza emocionante. La banda sonora envolvente y emotiva complementa a la perfección las escenas cargadas de tensión y emoción, añadiendo una capa adicional de profundidad a la experiencia visual. En última instancia, Las mil y una noches es una serie que ha conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva y convirtiéndose en un referente del género de drama romántico en la televisión turca. 4. Te vi en un sueño. Título: Sen beni marklarmsın. Género: romance, drama. Actores principales: Alperen Duymaz, Isdizar, Leyla Lidia Tuğutlu. Sinopsis: El destino une a Kan, un exitoso músico con problemas de corazón, y Duru, una joven diseñadora de modas. Sus vidas se entrelazan en un romance intenso pero lleno de desafíos. Relevancia: Te vi en un sueño destaca por su enfoque en las pasiones y dilemas de sus personajes, explorando las complejidades del amor y la música en medio de un triángulo amoroso conmovedor. Te vi en un sueño, o Sen beni marklarmsın en turco, es una serie que ha emocionado a los espectadores con su mezcla de romance, drama y música. Protagonizada por Alperen Duymaz y Isdizar en los roles de Kan y Duru, esta producción turca nos sumerge en las apasionantes y desgarradoras historias de un exitoso músico y una talentosa diseñadora de modas cuyas vidas se cruzan en un torbellino de emociones y desafíos. Kan, interpretado por Alperen Duymaz, es un músico talentoso pero atormentado por problemas del corazón que le impiden amar plenamente. Por otro lado, Duru, personificada por Isdizar, es una joven diseñadora de modas con un espíritu libre y rebelde que desafía las convenciones sociales. Cuando sus caminos se cruzan, surge una chispa de pasión y deseo que los llevará a explorar los límites de sus propias emociones y deseos más profundos. Te vi en un sueño destaca por su enfoque en las pasiones y los dilemas de sus personajes, mostrando de manera realista las luchas internas y los conflictos morales que enfrentan en su búsqueda del amor y la felicidad.
La música, que juega un papel fundamental en la vida de Khan y en la conexión entre los protagonistas, añade una capa de profundidad emocional a la historia, creando momentos inolvidables y cargados de significado. La representación de las relaciones humanas en Te vi en un sueño es honesta y conmovedora, mostrando la complejidad y la intensidad de los sentimientos que surgen en un triángulo amoroso. Los actores principales Alperen Duimaz y Isdizar aportan credibilidad y emotividad a sus interpretaciones, haciendo que el espectador se sienta identificado con los desafíos y las alegrías que experimentan los personajes a lo largo de la serie. La atmósfera romántica y nostálgica de Te vi en un sueño envuelve al espectador en un torbellino de emociones y recuerdos, transportándolo a un mundo de sufrimientos y esperanzas, de amores perdidos y encontrados. Los dilemas éticos y morales que enfrentan Khan y Duru, así como las decisiones difíciles que deben tomar en nombre del amor y la felicidad, son palpables en cada escena y generan una profunda reflexión en el espectador sobre el significado del amor verdadero y la necesidad de seguir el corazón en medio de las tormentas de la vida. Conclusión. Y hasta aquí nuestro recorrido por estas increíbles series turcas con intensos triángulos amorosos. ¿Cuál es tu favorita? Déjanos saber en los comentarios y comparte tus opiniones con nosotros. No olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte para disfrutar de más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.